Sí. Entonces, es lo que están hablando de usar herramientas con inteligencia artificial que ayuden al oncólogo a establecer los mejores tratamientos para los pacientes, ¿no? Sin que tener que adaptarse a guías rígidas, sino que con el uso de inteligencia artificial. Pero para usar la inteligencia artificial hay que saber y hay que estudiar. Por eso es que el ChatGPT no lo va a reemplazar a ustedes, ni tampoco porque uno, cuando es oncólogo, uno le pregunta a la inteligencia artificial, te da cuenta cuando te está mandando información que es errónea. Entonces, por eso es que es una herramienta que sí es valiosa, sí es importante, sí hay que usarla, pero hay que saber y hay que estudiar para saber usar la herramienta. ¿Está bien? Por eso va a venir. Entonces, el laboratorio de genética del oncológico. Y estos fueron doctores que yo le mencioné previamente que ganaron el Premio Nobel de Medicina en el 2018. El doctor James Allison del MD Anderson y el doctor Tazuko Honjo de la Universidad de Tokio en Japón. Ellos se ganaron el Premio Nobel de Medicina en el 2018 al describir los receptores que son susceptibles para tratamiento con inmunoterapia. Eso que ustedes ven, escuchan hoy en día de que tómese esto porque aumenta el sistema inmune, que tómese la vitamina C, que la inmunobomba, todo eso vino secundario a esto. Pero cuando empezamos a hablar de inmunoterapia, entonces todo el mundo empezó a hablar del sistema inmune y mucha gente sin saber, y mucha gente también utilizando como una forma de vender productos que no necesariamente mejoran nada. Entonces, ¿cómo funciona el cáncer? Y es importante que presten atención. Entonces se le va a preguntar. El cáncer funciona igual que una infección. Si a mí me da un virus, si capto un virus del resfriado común o virus de influenza, yo voy a tomarme tratamiento sintomático, pero será mi propio organismo el que se encargue de erradicar al virus. Así como el sistema inmune erradica los virus o bacterias, etcétera, así de mismo debería erradicar el tumor. ¿Por qué? Porque el tumor es un cuerpo extraño, que igual que un virus produce antígenos. En el caso del tumor, libera antígenos tumorales que deberían ser reconocidos por el sistema inmune. Este es el tumor, libera antígenos tumorales, proteínas que son distintas a nuestro cuerpo, eso es algo extraño en nuestro cuerpo, que deberían ser reconocidos por las células dendríticas, ¿sí? Y a través del complejo mayor de histocompatibilidad, deberían esos antígenos tumorales ser llevados a los ganglios linfáticos, donde debe producirse una proliferación de los linfocitos T, y estos linfocitos T que proliferan y luego se activan, deberían ir al tumor y liberar citoquinas que produzcan destrucción del tumor. Y este es un proceso que ocurre millones de veces en nuestro cuerpo y millones de veces en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune va a impedir que nos dé cáncer, ¿sí? Entonces, nuestro sistema inmune no está, durante todos nuestros años, él nos está protegiendo así como nos protege el virus, nos protege la bacteria, nos está protegiendo del cáncer. Pero el tumor tiene capacidad de evadir el sistema inmune por muchos mecanismos descritos, pero de los más importantes y que son susceptibles al tratamiento es, por ejemplo, que a nivel del ganglio linfático, cuando yo le dije que los linfocitos T deben proliferar para luego activarse, ¿sí? La célula T puede expresar estos receptores que se llama el CTLA4. Y cuando este receptor interactúa con la célula dendrítica, él bloquea. Si este receptor actúa con esto, él bloquea la proliferación de los ganglios linfáticos. Y entonces no hay protección del sistema inmune contra el cáncer, ¿no? Y este fue el receptor que describió el doctor James Allison del MD Anderson Cancer Center, y que hoy en día es bloqueado con anticuerpos como el ipilimumab, que lo tenemos en Panamá, y el tremelimumab, que también lo tenemos en Panamá. Esto es en ganglio linfático, ¿sí? Esto lo puse normalmente. A nivel del tumor,
en lo que llamamos la fase efectora, el momento donde el linfocito va a liberar citoquinas. El cáncer tiene la capacidad de expresar este receptor que se llama PDL1. Si este receptor PDL1 interactúa con el receptor de la célula T que se llama PD-1, cuando estos dos receptores interactúan, eso frena el, el, la respuesta del sistema inmune. Entonces, aquí la forma de evitar esta interacción es con el uso de estos anticuerpos que pueden bloquear el PD-1 como el nivolumab y el pembrolizumab, que en Panamá lo tenemos, o bloquear el PDL1 como es la tocilizumab, por ejemplo, o el durvalumab, velumab, que todos lo tenemos en Panamá. Entonces, esto le describió el doctor Onjo, este receptor PDL1. Entonces, estos son mecanismos en el cual el tumor evade el sistema inmune. Existen otros, que es por ejemplo, la proliferación de células que llevan a anergia del sistema inmune, ¿sí? O liberación de otras citoquinas que llevan a anergia, ¿sí? Este es uno de los mecanismos que es susceptible a tratamiento, pero existen otro conjunto de más receptores y más medios en el cual puede producirse la evasión del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, este es un estudio que comparó esto, inmunoterapia, esto es inmunoterapia lo azul, versus quimio, y ves cómo la inmunoterapia es mejor que la quimioterapia. Esta es una quimio que se llama pembrolizumab, en pacientes con PDL1 mayor del 50%. Entonces, hay pacientes que le damos inmunosola. Por ejemplo, si tienen PDL1 más del 50%. Si es menos del 50%, tenemos que darle quimio más inmuno. Entonces, varía, ¿sí? Este otro estudio también con inmunoterapia, pero en estadios más tempranos, estadio 3. Y estos son cómo se usa la inmunoterapia. En pacientes que no tienen esos genes que yo le mencioné anteriormente de terapias blanco, entonces usamos mucho más la inmunoterapia. Y se usa desde estadios 1, en estadios 2, se usa en estadios 3 y se usa en estadios 4. O sea, en todos los estadios se usa la inmunoterapia en cáncer de pulmón. ¿Sí? Y bueno, producen, a veces son muy buenos estos medicamentos, pero también producen dolor de cabeza en algunos casos. Yo tengo una paciente que está hospitalizada ahorita mismo por neumonitis, por inmunoterapia, por ejemplo, una neumonitis. ¿Qué pasa? Que a- al quitar el freno que tiene los linfocitos T, lo quitas, el linfocito T ataca el tumor, pero ocurre algo que también puede atacar los mismos órganos del paciente, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el pulmón causando neumonitis, en el tracto gastrointestinal causando colitis, en el sistema endocrino causando hipotiroidismo, ¿sí? Ya he tenido pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Él le habría puesto un video de la paciente que estuvo en cuidados intensivos y no podía caminar. Hoy en día utiliza una andadera, ¿sí? He tenido pacientes que han quedado con diabetes mellitus, ¿sí? Tuve una paciente hospitalizada, ayer la vi, cáncer de mama tipo negativo, inmunoterapia, es una hepatitis con patrón colestásico. Entonces, cada vez que uno ve estos pacientes, es un reto porque es un paciente o sea, son pacientes que estos efectos adversos no son tan comunes y no estamos tan acostumbrados a manejarlos, pero que hay que estar preparados por si ocurre, ¿sí? Entonces, son drogas de aplicación sencilla, se ponen 30 minutos, pero la mayoría de los pacientes lo toleran muy bien, pero un porcentaje de los pacientes puede presentar estos efectos inmunomediados y que hay que vigilar con cuidado y algunos pueden ser potencialmente mortales, ¿ok? Saliendo el cáncer todo esto que yo le he mencionado aplica para el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Para ese 10-20% de cáncer de pulmón de células pequeñas, lo primero que le digo es que la mayoría de los pacientes de cáncer de pulmón de células pequeñas son pacientes fumadores, ¿sí? Y el tratamiento aquí principalmente es quimioterapia cuando tiene enfermedad que le decimos estadio enfermedad avanzada, o quimio y radio en pacientes con enfermedad limitada. Esa es una forma de dividirlo práctica, ¿no? Y el tratamiento de la enfermedad
localizada, tiende a ser la quimiorradiación concomitante. Esto, la quimiorradiación, el tratamiento del estadio 1 a 3. ¿Sí? La mayoría son, es lo que llamamos enfermedad limitada, la mayoría fumadores. En el estadio 4, todos son pacientes que van a quimioterapia y hoy en día se usa quimio con inmuno. Sí, aunque ahí el beneficio del inmuno es más discreto que en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. ¿Ok? Entonces ya terminando, le voy a mencionar solo dos tumores adicionales que son muy poco frecuentes en Panamá. Los pacientes que he visto con mesotelioma pleural, la mayoría son personas que han vivido en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Uno que trabajaba en hoteles y otro que trabajaba como en minas. En general, esta es una enfermedad que es su principal factor de riesgo el asbesto. ¿Sí? De hecho, en Estados Unidos, un paciente que trabaja en alguna fábrica y le da mesotelioma pleural, eso es susceptible a una demanda. Y usted puede ver incluso en los mismos hospitales, hasta en los buses en los Estados Unidos, propaganda de los abogados dice, tengo mesotelioma pleural, llámame para demandar, para una demanda. Entonces, ¿por qué? Porque hay un factor de riesgo conocido que es el asbesto. ¿Sí? Es una proliferación maligna de la pleura que se asocia a engrosamiento pleural. Obsérvenlo aquí, engrosamiento pleural. Ese engrosamiento pleural tiende a causar mucha disnea y dolor. Tiende a encontrarse como derrame pleural, pero un derrame pleural con un engrosamiento de la pleura bien marcado, ¿no? Hay distintos tipos de mesotelioma. El más común es el mesotelioma epiteloide y el sarcomatoide y el bifásico son de peor pronóstico. El tratamiento cuando está localizado en la neumonectomía extrapleural o la cirugía con VAX. Hay poca experiencia en Panamá operando porque es un diagnóstico que en Panamá uno verá uno o dos pacientes si acaso en un año. Y usualmente en el oncológico veía un año, pasando 3 años para ver otro. Es poco común y la mayoría de los que vi eran personas que habían vivido en el extranjero. Y el tratamiento de enfermedad metastásica es con quimioterapia. Yo decía quimioterapia también con inmunoterapia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está usando durvalumab. La inmunoterapia se utiliza eh, en muchos tipos de cáncer. Para que no queden con eso nada más es pulmón, melanoma, riñón, cáncer de mama triple negativo, cáncer de colon con inestabilidad microsatelital, etcétera, etcétera. En muchos tipos de tumor se usa la inmunoterapia. Otro tipo de cáncer que también es poco común son los timomas, sino es una malignidad química rara que usualmente provienen de tumores que vienen del mediastino anterior. Muchos son asintomáticos, algunos tienen síntomas de los cuales por compresión local pueden presentar, por ejemplo, síndrome de vena cava superior, o algunos pacientes pueden presentarse con tos, y algunos pacientes con timomas se pueden presentar con miastenia gravis, ¿no? Existen varios tipos de estos tumores, siendo el más agresivo, pues, sí, aquí están distintos tipos de tumores, lo que es el carcinoma tímico y el anaplásico son los más agresivos, ¿no? Que es el que llaman carcinoma, pero es parte del timoma, que es como el más diferenciado. Y el tratamiento principal es cirugía cuando pueda ser operado y si no, quimioterapia o quimioterapia con radioterapia. También es poco común verlo, pero siempre uno puede ver uno que otro al año, sobre todo en el oncológico donde hay bastantes pacientes, ¿no? Y aquí es verdad, ¿no? Si es resecable, el paciente debe ir a cirugía y si no es resecable, el paciente debe ir a radio con quimio, ¿sí? Y no hay como que estudios aleatorizados, hacer tres, eso no hay porque son descripción de múltiples pacientes porque no es una enfermedad tan común a diferencia del cáncer de pulmón, ¿ok? Así que eso sería como quien dice los más comunes. El cáncer de pulmón, principalmente el cáncer de pulmón en células pequeñas en nuestras latitudes, menos común el cáncer de células pequeñas porque se ve mucho en fumadores pesados, 10% es el caso en Panamá, y mucho menos común el mesotelioma y el carcinoma tímico y los timomas, son mucho menos comunes, son casi que raros en nuestra actitud, ¿no? Así que, si tienen alguna pregunta, Hola, doctor, buenas noches.
Y buenas Eh, noches. yo quería hacer dos preguntas. Al principio de la charla, mencionó lo de que es común también ver, digamos, que, o sea, no la persona activa fumadora, sino, por ejemplo, la pareja desarrolla, o por lo menos he visto, pues, no sé si es verídico, no he visto un estudio que diga que es así, pero, por ejemplo, un fumador activo y la pareja, bueno, está inhalando todo lo que eh, el esposo, por decirlo así, que está fumando, es más, está más como que desarrolla cáncer primero que el mismo fumador activo. Entonces no sé si eso se debe más a factores genéticos o hay como una razón en sí de que pueda verse que la persona que es fumadora pasiva por culpa ya sea del esposo u otra persona desarrolle cáncer primero que la persona principal que está fumando. Y bueno, ahí lo que decía, ¿no? Muchos de los pacientes fumadores, incluyendo los fumadores pesados, solo como un 10 hasta un 20% desarrollan cáncer. No solo cáncer, como todo tipo de cáncer. ¿Me explico? O sea, tú tienes un 80-90% de pacientes fumadores que no van a desarrollar cáncer. Desarrollarán EPOC, le darán infarto agudo del miocardio u otras enfermedades relacionadas al tabaquismo, pero no fallecen, no le da cáncer nunca. Porque acuérdate que al final con cáncer es una interacción de muchas cosas, el factor carcinogénico, el factor ambiental, ¿cómo se llama? Tus factores genéticos intrínsecos. Entonces puede ser que esa persona que sí le da cáncer, que es el esposo o la esposa, le dé cáncer de pulmón y al marido nunca o al fumador nunca le dé cáncer. O sea, ¿por qué? Porque está todas estas interacciones juntas y puede ser que al fumador pasivo sí le dé cáncer y al fumador activo no le dé nunca cáncer. O sea, eso sí está escrito. Ahí lo importante es la historia clínica, donde te dice, oye, sí, mira, yo vivo con mi esposo y tengo 20-30 años casada con él y tengo ahorita 65 años y me dio un cáncer de pulmón. O sea, tú sabes que ese es un cáncer que está asociado a lo que se llama el second hand, cáncer de segunda mano o tabaquismo pasivo, porque está bien descrito en la literatura como factor de riesgo. O sea, lo que quiero decir es que puede ser que en esa casa al fumador activo nunca le dé cáncer, pero sí le dé a la pareja. Lo que está bien descrito es a los hijos. Los hijos usualmente no le da cáncer, pero tiene que ver también que los hijos no viven con el papá tanto tiempo como si ha vivido la pareja. La pareja está más expuesta a esa persona por más tiempo, ¿me explico? Pero sí, eso es lo más, de hecho, eso es lo más probable, que no necesariamente le da cáncer a los dos. Puede que le dé cáncer, tiene más riesgo el que fuma activo. Eso sí, él tiene mucho más riesgo que le dé cáncer. Pero también puede pasar que al pasivo le dé cáncer y al otro no. ¿Sí? Aquí, gracias, doctor. Y la otra pregunta era que no logré escuchar bien, que fue, no estaba seguro si, digamos, creo que mencioné las mutaciones, que escuché que estaba la DFR y la GFR. Entonces quería preguntar que cuál era, no sé si la DFR era como que la más común que inducía cáncer Sí, en sí. sí o era cáncer de pulmón. Te voy a explicar. Ahí te la diapositiva. Esta. Son los dos genes que más mutaciones se ven en el cáncer del pulmón son la mutación de P53, que es un gen supresor de tumores. Esa mutación se ve como en un 35% de los pacientes. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la mutación más común en el cáncer del pulmón? La respuesta correcta es la mutación de P53. Yo le digo el Master and Commander, es como el Optimus Prime de los genes, porque él es el que es un gen supresor de tumor y él como que regula los demás genes supresores de tumores. Es como el que nos defiende. Por eso le digo, el Master and Commander viene por una revisión de New England que le ponía el Master and Commander y yo lo que puse que es el Optimus Prime. Ese es el más mutado, pero ese gen no aparece en esta lista porque él no está susceptible de tratamiento. ¿Está bien? Uno. Dos. ¿Cuál es el siguiente más comúnmente mutado? La mutación de Carras. La diferencia de la mutación de Carras es que es un protooncogen, o sea, es un gen que en condiciones normales, un protooncogen que es un gen normal, que lo que lleva en nuestro cuerpo es a proliferación celular normal, pero cuando hay nueva mutación, se produce una proliferación descontrolada. Ya este gen, hay unos específicos
esta mutación específica que se llama la G12C es susceptible a tratamiento. Por ejemplo, con sotorasib. Yo he tenido pacientes con esta mutación, con sotorasib. Esa es la segunda mutación más común, la mutación de Carras. Y dentro de Carras hay un subgrupo que es susceptible a tratamiento con sotorasib. ¿Está bien? Dentro de las mutaciones targueables, o sea, mutaciones que son susceptibles a que podamos tener un medicamento para tratarla. La más común, y tú lo puedes ver, el 17%, es la mutación de IGFR. De hecho, en Panamá el 28%. ¿Me explico? Esa es una mutación targueable. La más común, mutación P53, por P53 no es una mutación targueable. Segunda, la mutación de KRAS, pero el KRAS no todas son tratables, ¿me explico? Y de todas las mutaciones susceptibles a tratamiento, está la mutación del IGFR. Algo que expliqué es que estos pacientes, además que esta mutación es susceptible que le den tratamiento con estas pastillas, esta mutación per se es tumorogénica. Ella causa cáncer. De hecho, hay una publicación hace como 3 años de la Sociedad Europea de Oncología Médica, donde ellos escribieron que decían, oye, pero si está la mutación, pero debe haber algún gatillo extra que dispare que esta mutación cause cáncer. No puede ser la mutación solita. Y encontraron que la polución del aire es probablemente el factor ambiental inductor de que la mutación está y la polución del aire induce entonces el cáncer junto con la mutación. Entonces, de todas las mutaciones susceptibles a tratamiento, esta es la más común, la mutación de IGFR. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Listo. Entonces, esto. Entonces, bueno, entonces ya terminamos la charla. Espero que les vaya bien cuando den el examen y muchas gracias a todos por participar. ¿Sí? Así, doctor, que tal, buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches, chao. Muchas gracias, doctor.